Hoy me toca exponer la palabra de Dios, ya que nuestro pastor Alejandro García Sierra y el hermano Henry Rodríguez pues están en una comisión y y bueno, me dieron el privilegio pues para que hoy hablara de su escritura. Yo estoy agradecido a Dios por esto que está pasando. Vamos a orar para poner a los hermanos que están en Marueta. ¿Alguien ha sabido de ellos? Supe ayer que el pastor pasó unas fotos, pero no supimos más nada. No, perdón, fue hoy. ¿Hoy o ayer? No, ayer. Ayer. Pero están bien, llegaron bien, están bien, pero tenemos que seguir orando. Y vamos a orar al Señor para que tome control, pues, de este tiempo en que vamos a oír su palabra. Amén. Amado Padre Celestial, amado Dios, oh Señor, ¿cómo no estar agradecido a ti, Señor? Si tú has sido tan bueno, eres nuestro buen Dios, nuestro Dios eterno, Señor. Oye, que tenemos que estar gozosos y alegres, Señor, porque tú, Señor, nos has dado ese perdón, esa dicha del perdón de pecados, Señor. Gracias, Padre, gracias te damos, Señor. Te pido, Padre amado, por el hermano pastor Alejandro García Sierra y el hermano Henry Rodríguez, que están ahorita en Marueta. Yo te pido que así como lo llevaste y la estadía que tienen allá, Señor, tú lo continúes bendiciendo, guardándolo, protegiéndolo, y que cuando se vengan, pues, se vengan y que traigan gozo de allá para acá, porque fueron a cumplir con un mandamiento tuyo, Señor. Gracias te doy, Señor, también por este momento, este privilegio, Señor, que me dan de que yo pueda abrir mi boca, Señor, para predicar tu palabra. Gracias, Señor, gracias. Sabes cuán agradecido debo estar, Señor, por este momento. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que me guíe, que el Espíritu Santo, Señor, con el cual tú me sellaste, sea Él, Señor, tomando el control de este estudio. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy no hay visitantes. Ustedes son visitantes. Bienvenidos todos. Amén. Bueno, hermano, hoy vamos a hablar el texto es la dicha del perdón. ¿Sí se oye, verdad? Ok, amén. Ok, la dicha del perdón. Y el texto que vamos a utilizar es el Salmo 32. Este es un salmo muy corto que apenas tiene 11 versículos. Y vamos a hablar de este salmo, ¿verdad? Este salmo fue escrito por el rey David. Sabemos que el rey David hizo más de 70 salmos, escribió más de 70 salmos. Y este salmo y el Salmo 51 le llaman los gigantes de la confesión. David era el hijo menor de Isaí, hijo menor de 8 hermanos. David cometió pecado porque este hombre cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, que entonces ella quedó embarazada y ella se lo hizo saber a él. Al enterarse él del estado de Betsabé, David trató de ocultar su pecado y finalmente dispuso que Urías, el marido de Betsabé, fuera muerto en batalla. Él ocultó su pecado hasta que el Señor
mandó al profeta Natán para que lo confrontara y él pudiera declarar su pecado. Él escribe estos dos salmos, pues el 51 lo escribe confesando sus pecados, pero el 32, aunque él tiene ahí también una declaración del pecado, como haciendo un recuento, él da como gloria a Dios, como alabanza, porque empiezan los versículos con la bienaventuranza. Vamos a leer ese salmo. Una vez que lo hemos leído, vamos también a desglosarlo. Lo vamos a desglosar en tres partes. Lo vamos a explicar en tres partes. El primero y el segundo versículo, del 3 al 7 y del 8 al 11. ¿Están ubicados? Ok. Dice así, Salmo 32, la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Bueno, como le decía, en este salmo David expresa su felicidad por haber confesado sus pecados y haber recibido el perdón por parte de Jehová. Vamos al primer punto inmediatamente. El primer punto, la felicidad del perdón. Aquí vamos a tener, los primeros dos versículos. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Saben qué es bienaventurado? Bienaventurado en griego es Macario. Pero él dice así, él dice en estos dos versículos, él dice que él es bienaventurado, ¿verdad? Y está expresando el grado más alto de felicidad. Amén. Altamente feliz. No hay mayor felicidad que recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Cierto? Amén. Nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados porque Dios es bueno, porque Él
no ve la malicia de nuestro corazón, sino que nos perdona. Obviamente que tenemos que confesar los pecados antes de cualquier cosa, ¿no? Antes de recibir ese perdón. Ok, David utiliza aquí, en estos dos versículos, utiliza tres palabras para referirse en forma completa al pecado del hombre. Transgresión, pecado e iniquidad. ¿Qué es la transgresión? La transgresión es cuando deliberadamente, intencionalmente o voluntariamente se hace lo que a Dios no le agrada. ¿Ven lo que es la rebelión? Se la voy a repetir. Cuando deliberadamente, intencionalmente o voluntariamente se hace lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le agrada. ¿Qué es el pecado? El pecado es cerrar en el blanco, apartarse de su camino y de sus enseñanzas. Y la palabra iniquidad es distorsionar o pervertir la vida, transgrediendo las leyes de Dios. Hermanos, nosotros en pecado, como lo van a ver a continuación, no podemos nosotros mismos quitarnos el pecado. Si nosotros leemos en Jeremías 2:20, no aparece ahí, ¿verdad? No aparece. Claro, no se lo di a ella para que lo pusiera. Jeremías 2:20 dice así. No, 2:22, perdón. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Hermano, Dios es santo, 3 veces santo, 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 santo. Y no acepta el pecado por nada del mundo. No acepta el pecado por nada del mundo. Pero Él lo quita para que la persona pueda estar en su presencia. Amén. Hoy lo hace por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hace por nuestro arrepentimiento y por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Este hombre estaba gozoso, alegre, maravillado, porque él había sido perdonado y borrado sus pecados. En el segundo punto dice que cómo enfrentar el pecado. Vamos a leer el Salmo, el versículo 3 y 4. Dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sabes lo que es una sequedad de verano? Una sequedad de verano es cuando la tierra se cuartea por falta de agua. Eso es sequedad de verano. Es como un arbusto cuando se le caen las hojas porque se seca. Ok, entonces dice, ¿verdad? Que la tentación natural de cualquier ser humano es ocultar su pecado, de no admitirlo. Por eso él dice, mientras callé. Él obviamente, como decía la hermana Germany, no había escrito el Salmo 139. Él tenía callado su pecado, porque él decía que nadie lo sabía, solamente él. Al no admitirlo, su vida le pesaba. Se sentía como una persona vieja, cansada, abatida. Todo el día gemía. Por su dolor y abatimiento,
su vigor, su fuerza, la vitalidad de su vida llegó a ser sequedad de verano, como un arbusto cuyas hojas se secan y se caen. No había escape de su pecado, porque de día y de noche estaba con él, acusándole, haciéndole ver y vivir intensamente las consecuencias del pecado no confesado. Ok, vamos a leer el versículo número 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Este hombre no tenía no tenía alternativa, tenía que confesar su pecado porque ya el Señor le había mandado al profeta Natán para que lo confrontara por ese pecado que había cometido de adulterio y asesinato. No esperemos nosotros, hermanos, a que nos manden un profeta para confesar nuestros pecados, porque seguramente si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y el Espíritu Santo de Dios fue dado a usted, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, hermano, usted se tiene que sentir mal, se tiene que sentir mal cuando anda en pecado. Este hombre, a consecuencia de lo que vivía, tuvo que declarar su pecado porque estaba enfermo. Tenía hasta osteoporosis. El salmista toma la decisión de confesar su pecado y dejar de encubrirlo. El deseo de arrepentirse fue de él. Él no le echó la culpa a nadie. Él dijo, mi pecado te declaré. Así como hizo el hijo pródigo, cuando dijo, solo contra ti, Señor, he pecado. Porque nosotros no pecamos contra el hermano, no pecamos contra nadie en particular, sino que pecamos contra el Señor. El versículo 6 nos dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. El Señor nos llama y nos dice que tengamos confianza en Él, porque Él es un Dios bueno, misericordioso, que tiene demasiado amor para con nosotros, porque ¿quiénes éramos nosotros cuando nosotros lo confesamos a Él como Señor y Salvador? Y nos dijo, tengan confianza en mí, tengan confianza en mí. En el mundo van a tener aflicciones, pero confía que yo he vencido el mundo. Amén. Los fieles podemos confiar en la bondad de Dios en sus momentos más difíciles. Tenemos que tener confianza en las manos poderosas del Señor. El versículo 7 nos dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Él es nuestro refugio, Cristo es nuestro refugio. Amén. Tiene un refugio y es protegido, somos protegidos de la angustia. Además, es rodeado con cánticos de liberación y expresiones gozosas por haber obtenido la libertad. Cristo es nuestro refugio, hermanos. Cristo es nuestro refugio. Él es bueno. Él bajó del cielo a morir por nuestros pecados, hermanos. Lo que nosotros
debíamos haber pagado, Él lo pagó por nosotros. El pecado, hermano, se enfrenta con arrepentimiento y confesión del mismo. Después de la confesión viene el cambio. De tristeza y sequedad a gozo y libertad. Amén, aleluya. Esto nos lo enseña también el Nuevo Testamento cuando dice en Primera de Juan 1:9, eso se lo tienen que saber todos ustedes, que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y así limpiarnos de toda maldad. Aleluya, gloria a Dios. Él nos perdona, pero nosotros debemos ir en arrepentimiento y confesión. Tenemos que arrepentirnos primero. Tercer punto, el consejo de Dios y su acción en la vida de sus seguidores. Vamos a leer del 8 al 10, del 8 al 9, perdón. Cuando es en vivo todo puede pasar, ¿verdad? Ok, el 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este salmo, hermano, nos da un mensaje significativo de Dios mismo, como resultado del proceso de arrepentimiento y el perdón obtenido. Dios promete su dirección constante de cómo y en dónde debemos andar y fija sus ojos en nosotros. No creamos, hermano, que cuando salimos de aquí, Dios no nos ve. No, Dios tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros. Y como decía la hermana Cini, ¿verdad? Que nosotros creemos que tenemos un pecado escondido y no lo queremos revelar. Hermano, muchas veces se lo revelamos a nuestro Señor, pero no se lo revelamos a nuestros hermanos. Yo les digo esto, hermano. Qué bonito, qué satisfacción tenemos nosotros. Como decía anteriormente, viene el gozo y viene la libertad. ¿Por qué? Porque no me diga, o sea, que usted está tranquilo cuando tiene cuando tiene un problema con algún hermano. No, no puede ser. No debe ser. Él dice que nos va a guiar. Dejémonos guiar por el Señor. Dejémonos guiar por Él. Como decía el pastor, nosotros debemos andar por la sombra del cable. Claro, ahorita no hay sombra porque no hay sol. Pero nosotros debemos andar por esa línea derecha. De manera de que no vayamos a tropezar, hermano. ¿Ok? No seamos como el caballo o como el mulo que tienen que amarrarnos para hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Él nos va a dar entendimiento a nosotros. Él nos va a guiar por el camino donde debemos andar. Ok, vamos inmediatamente al versículo número 10. Dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Esto me da ganas de suspirar.
Hermanos, porque dice el versículo que muchos dolores habrá para el impío, pero los que esperamos en Jehová nos rodea la misericordia. El Señor no nos pagó a nosotros conforme a nuestros hechos. Nosotros fuimos perdonados. Y fuimos perdonados todos los pecados, hermano. Tiene que tener esto en su mente y en su corazón. Usted le perdonaron sus pecados. Usted y yo vivíamos en el mundo en pecado y el Señor nos perdonó nuestros pecados. Yo le digo honestamente, yo ayer estaba hablando con una vecina y yo le decía a ella, yo para atrás no quiero volver. Este es un camino de felicidad para mí. Y hasta mi hogar, pues, se restableció. ¿Entiendes? Entonces, wow, yo digo que la vida que yo vivía allá, comparada con esta vida, hermano, no quiero ni voltear para allá. Pues. ¿Entiendes? Entonces, pero bueno, yo cometí muchos pecados, tal vez ustedes cometieron un pecado de mentira, nada más. Pero el Señor les llamó y pecado es pecado, hermano. Entonces dice que el injusto sufrirá por sus pecados, mas el justo será cercado por la misericordia de Dios, porque esperó en su Dios. Dios es misericordioso, hermano. ¿Qué amor tan grande tiene Él para con su creación? El último versículo es el versículo número 11, que dice, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Los justos somos invitados. ¿Sabe que nos hicieron justos? El Señor nos hizo justos a nosotros. Nos justificó. Entonces ahora somos justos y tenemos que andar alegres, que tenemos que andar gozosos. No puede haber una persona que haya sido perdonada, así como David dice que bienaventurado, no puede andar una persona que haya sido perdonada de sus pecados, sacado de las tinieblas donde estábamos y traído a su presencia, a la luz admirable, y que nosotros andemos así. No andemos así viendo 400,000 metros de altura. ¿Por qué? Porque somos libres, hermano. La palabra nos hace libres. El Señor nos hizo libres. Amén. Los justos son invitados a alegrarse, a gozarse y cantar con júbilo como resultado por arrepentirse de sus pecados, de haber pedido y recibido el perdón de Dios y tener una vida restablecida, evidenciada en actos justos. Amén. Tenemos que andar en actos justos porque el Señor nos liberó del yugo del pecado, así como liberó al rey David. Wow, qué silencio. Aleluya. Ok, hermano, hemos visto 3 puntos. La felicidad del perdón, enfrentar el pecado y las promesas que recibimos nosotros de Dios. Usted tenía esperanza, usted tenía un padre que le haya dejado herencia, pues nuestro Padre Celestial dice que nos dejó herencia, una herencia inmarchitable, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras para saber todo lo que tiene el Señor para con nosotros, hermanos. Por eso es que cada uno que se para aquí o los días martes, los invita a que lean las Escrituras, que las escudriñen, porque ahí está el valor más grande que nosotros podemos tener. Gloria al Señor, gloria al Señor. Hoy nos vamos a ir más temprano.
Conclusión. No hay mayor felicidad que la dicha del perdón. Tenemos que reconocer el pecado, arrepentirnos y confesarlo a Dios para sentir la dicha del perdón. La dicha del perdón trae bendiciones abundantes. Una de ellas es que podemos perdonar a otros hermanos. No confesar sus pecados trae consecuencias funestas como las que vimos en la vida del pecador. No solamente afecta su relación con Dios, es que afecta su relación con el cuerpo, sus relaciones con los demás, sus actitudes y sus pensamientos. Usted se ha preguntado, le ha dicho al Señor, tengo estas peticiones para ti, y el Señor no se las ha cubierto. ¿No será que tenemos un pecado y el pecado no lo queremos confesar? Hoy, hermano, yo le invito a que tomes un tiempo con Él, un tiempo a solas, y le confieses tus pecados. Háblale, que Él está esperando para oírte. Somos privilegiados, hermano. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! Poder hoy llamarnos hijos de Dios. Yo les voy a decir honestamente, yo ando gozoso, porque una característica del Espíritu Santo, el cual fui sellado con Él, es el gozo. Amor, gozo, paz. ¿Hay algo que valga más que la paz? Nada, no vale más. No, eso no tiene precio. La fe, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hermano, o sea, siéntase como en el paraíso ahorita. Siéntase como en el paraíso, porque tenemos vida eterna. Y esa vida eterna es esto, que le conozcan a Él. Les invito a que lean la palabra de Dios, la escudriñen y vean las maravillas, las promesas que tenemos ahí del Señor. El Señor no es hombre para mentir. Dios le bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos por este momento. Gracias, Señor, por este siervo que abrió su boca para que tú hablaras, papá. Gracias por tu espíritu. Gracias por el perdón de los pecados, Señor. Gracias por tu amor para con nosotros. Gracias que ese amor que fue derramado en nuestros corazones por tu espíritu, nosotros tenemos que manifestarlo con los hermanos también. Debemos abrir nuestros brazos por los hermanos, abrazarles, decirles que le amamos. Porque cuando estemos en un ataúd, la gente llora y dice de nosotros, qué bueno era, pero jamás le brindaste un saludo, jamás le brindaste un abrazo. Hermano, Dios nos dio todo para que nosotros fuéramos un cuerpo maravilloso, que se ama. Somos una iglesia, Señor, que tú has derramado ese amor en todos nosotros para que nos amemos todos los días y en cada momento que nos veamos y fuera de aquí. Gracias, Señor. Gracias una vez más por este corto mensaje, pero sé, Señor, que es tuyo y que nos edifica a todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.